Muy buenos días. Yo quiero también, pues primeramente agradecer a Dios por este tiempo que nos dio. Ha sido muy rico, muy de comunión, de compartir la palabra, de conocerlos. Pero quiero hacer una felicitación y animarlos a que continúen igual. Tienen un espíritu de servicio muy notable, una hospitalidad como la palabra de Dios nos enseña, y este debe ser otro distintivo del cristiano, la hospitalidad y el servicio. Así es que pues que sigan así, mejoren lo que tengan que mejorar, y porque es digno del Señor. Todo lo que ustedes hicieron por los visitantes que vinieron fue muy hermoso, ¿o no, José? Celina, sí, excelente, ¿verdad? Así es que pues felicidades, y que Dios siga derramando de su gracia en todos los que participaron en el servicio, y los que no, pues entienden que no pudieron, ¿verdad que no pudieron? Por eso no sirvieron, pero ya vendrá la oportunidad de hacerlo. Así es que pues yo agradezco al Señor por esto, y que Dios los bendiga mucho también. Bien, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Voy a hablar un tema que he titulado Cristianos agradables a Dios. ¿Cuántos quieren ser agradables a Dios? Bien, hoy vamos a estudiar esto, que el Señor nos dé sabiduría para explicar y ustedes puedan entender el mensaje del Señor. Acompáñenme a orar. Señor, agradecemos infinitamente por estos días, Señor, tan hermosos que tú nos diste, y hoy es nuestra última reunión juntos, de los que llegamos de otros lugares, pero queremos, Señor, que tu palabra sea abundante, que nos instruyas, que nos redargullas, que nos corrijas, pero que también nos exhortes, nos animes a seguir adelante, consueles nuestros corazones. Que en la palabra que esta mañana escuchemos cumpla los propósitos de la predicación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias a Dios. Bien, cristianos agradables a Dios. Vamos a un texto que es Job, capítulo 1, versículo 1. Vamos a estudiar a este hombre llamado Job. Dice Job 1:1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, vamos a leer todos en voz alta, ¿cómo era este hombre? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bien, sin duda que vamos a aprender esta mañana sobre este hombre que la Biblia menciona de manera notable. Fue un hombre especial ante los ojos de Dios. Job fue un varón agradable ante los ojos de Dios. Job tiene una raíz árabe que tiene dos significados el nombre Job. Uno es volver, así como retornar, regresar, ¿sí? Y el otro significado, según los eruditos, también se puede traducir como perseguido. Y sí tiene sentido, fíjese, porque ¿qué hizo a este varón un hombre especial y agradable ante los ojos de Dios? ¿Qué fue lo que lo hizo agradable? ¿Por qué Dios llegó al grado de sentirse contento y satisfecho con tal varón perseguido por las pruebas de la vida, pero que en medio de esas pruebas se volvía a Dios continuamente? En Job 1:8, Dios presumió a su siervo y le dijo a Satanás, le dijo Dios a Satanás en Job 1:8: ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, ¿no te has fijado qué clase de hombre es? ¿No? ¿O te haces?
Porque el diablo nada más se fija en los errores y es el acusador de los hermanos. Y a este así como que dijo, no, pues ¿de qué lo acuso? Pero Dios dijo, a ver, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Dios dice, no hay otro como él en la tierra. ¿Te imaginas que Dios dijera eso de ti? A ver, Lupita, ¿conocen a la hermana Lupita? Que dijera el Señor, no hay otra como ella aquí en Jacksboro. Es tan dulce, se parece a Martita. Es tan dulce, una mujer tan prudente, tan sabia. ¿No les gustaría, mujeres, que Dios les dijera eso? ¿De veras? Pues luego, ¿qué esperan? ¿No has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Dios está hablando de Job, ¿eh? Y mira la opinión que tenía de él. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este texto tiene muchísimo. Una de las cosas que nosotros debemos de buscar, no la opinión favorable de la gente, no lo que piense, no cuidemos tanto lo que piensa la gente de nosotros, porque eso nos lleva a veces a poner otra cara, otras actitudes que realmente no forman parte de nosotros, sino más bien buscar agradar a Dios y que sea Dios quien tenga una buena opinión de nosotros. Y muchísimo menos hablemos de nosotros mismos, de que somos lo mejor y cosas de esas, ¿no? Eso no nos queda a nosotros. La Biblia, por otro lado, nos da una lista aterradora del carácter de los hombres que vivirán en los últimos tiempos. Y estos son los últimos tiempos. En un contraste tremendo con el carácter de Job, que Dios mismo dijo cómo era, encontramos esta lista en 2 Timoteo 3:1. Y le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto. Tenemos que saberlo para que no nos tome desprevenidos. Y este es el otro lado de la moneda. Tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué tiempos peligrosos? Mira lo que dice, porque habrá hombres y mujeres, por supuesto. Aquí está hablando de, incluye a la mujer, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, fíjate bien en el versículo 5, lo que dice, que tendrán apariencia de piedad, o sea, así como, ay, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Tendrán una apariencia así como de que siguen al Señor, nada más es en apariencia. Dice, pero negarán la eficacia de ella, o sea, de la piedad. A esto se evita. Si ustedes ven, hay un contraste tremendo entre lo que Job, Dios pensaba de Job, como era realmente Job en su vida cotidiana, y contrasta con otro tipo de personas que tienen un carácter horrible, ¿sí? Y aquí es donde está el reto para nosotros. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Nada más 3? ¿Cuántos son cristianos aquí? A ver. Bueno, ¿cuántos se creen cristianos? Porque hay algunos que sí son y otros se creen, pero no son. Sus vidas no manifiestan que son cristianos. Pero qué tremendo, hermano, sería que Dios dijera algo así como: hubo en Jacksboro un grupo de creyentes, hombres y mujeres, perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. ¿Les gustaría que Dios dijera eso? O que Dios dijera, hubo en Houston, o
allá en Dallas, en Fort Worth, o en... Qué tremendo, ¿no? Que Dios dijera eso. ¿Les gustaría? Qué tremenda cosa sería que tu esposa, los que son casados, dijeran: yo tengo un varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Qué tremendo sería eso. Qué tremendo sería que tu hijo, tus hijos dijeran: yo tengo un papá perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso sería algo tremendo, ¿no? ¿Es tu hijo el que tienes ahí? ¿No te gustaría que dijera algo así? ¿Sí? Pues échale ganas, hermano. Y si un día Dios ya decide que nuestra vida termine en esta tierra, qué tremendo sería que tu esposa dijera allí ante el féretro y le dijera a los demás: yo tuve un esposo perfecto, recto, temeroso, apartado del mal, tuve un hombre de Dios, temió a Dios. Qué tremendo sería que ese día, si se diera, tus hijos dijeran: tuvimos un papá perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por cuestiones del ministerio y de atender una congregación numerosa, sepultamos a muchos hermanos. Seguidos se mueren. Les toca su tiempo. Bueno, es más notable porque como es muy numerosa, pues así como hay bodas casi cada sábado, cada domingo hay bodas, ¿verdad, Tony? También muchos hermanos pues se van con el Señor. Y he visto de todo, a la hora ahí del funeral. He visto esposas, pues sí, llorando, pero tan agradecidas con Dios por haber tenido un marido. No se vayan por otro lado. ¿Te fijaste, pastor? ¿Cómo son las señoras? Ya. Agradecidas con Dios porque tuvieron un marido pues muy parecido a Job. Pero también he visto el otro lado, esposas que tienen un rostro pues así como, pues gracias, Señor. Ahora sí ríanse, ¿verdad? Porque no, o sea, que aunque decían que eran cristianos, pero eran muy ofensivos, maltrataban a la señora, y uno que otro que le pone la mano encima, y los hijos así. Ay, yo pienso el día que me muera, ¿qué va a decir mi esposa de mí? Y mis hijos, ¿qué van a decir? Vamos a estudiar estas 4 características de este varón que agradó a Dios. ¿Les parece bien? Bien, vamos de nuevo al versículo 1, Job 1:1. Dice: hubo en tierra de Uz. Esa palabra hubo habla de que existió. No es un cuento como dicen algunos, o un libro viejo ahí con algunas anécdotas. No. Job fue un personaje real. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿cómo era? Perfecto. Ahora, ¿qué significa perfecto en la Biblia? Aquí perfecto se traduce de un término hebreo que es tam, y significa alguien que es completo moralmente, alguien que es íntegro, sin mezclas. Así como cuando decimos es leche pura, no mezclada con agua, ni nada. Es queso de leche de vaca, pero 100%, no con harinas y quién sabe cuánta cosa le echan, no. Habla de alguien sincero, maduro, ¿sí? Nada de que medio cristiano y medio mundano y medio que sí ama a su esposa y medio que no la ama. No. Habla de totalidad. Eso significa perfecto. Eso nos habla pues de que Job fue un varón con convicciones firmes, fíjense bien, convicciones firmes en cuanto a Dios.
O sea, no dudaba de Dios. Tuvo sus momentos, como vamos a ver más adelante, pero no fue su constante. Porque todos nos pasan momentos de tormenta, donde los nubarrones como que, pues al tapar el sol y no vemos la luz, como que él los tuvo también, pero su vida en realidad fue firme en cuanto a Dios. Fue un hombre que tenía convicciones muy firmes en cuanto a la vida consagrada a Dios. No, si Job viniera, es una suposición, si Job viniera, que el Señor lo permitiera y lo trajera volando el ángel Gabriel y lo dejara por allí en alguna parte aquí de la tierra y viera a los cristianos de hoy. Ayer estábamos allí en la casa del pastor Armando y su esposa, y pues, estábamos con los pastores, pero estaba el viento bien fuerte y pues iba a llover, estaba pronosticado la lluvia, y entonces pues Tony compartió la primera reunión y pues estábamos allí y pues pegaba el frío, ¿verdad? Y yo vi que todos sufríamos terriblemente. Estábamos así como, ¿por qué a nosotros, Señor? Sí. y yo me acordé de Job, ¿no? Decimos, ahora nosotros, no, digo, estuvo bien que nos hayamos venido, por supuesto, ¿no? Fue una buena decisión, pero me refiero así en que los cristianos de hoy no tienen convicciones muy sólidas en cuanto a la vida consagrada y en cuanto a la vida, en convicciones en cuanto a Dios, de por qué hace las cosas, cómo las hace. No, hoy la gente todo quiere a su favor, todo quiere, y hasta le ponen condiciones a Dios, y te doy 3 días para que me contestes, si no ya no voy a la iglesia, dicen. Y si Job viniera a esta tierra y nos mirara cómo sufrimos, se quedaría así como, ¿a dónde qué planeta es este, Señor? Pero Job era un hombre perfecto, fue maduro en su caminar con Dios. Ahora, esto obviamente que tuvo un proceso, ¿sí? Fíjense, ante la aflicción de perder todos sus bienes y parte de su familia, le llegó la mala noticia, ¿se acuerdan? Y ante esa aflicción, miren la reacción de Job. Job 1:20 dice, entonces Job se levantó después de esa noticia terrible y rasgó su manto, que era una señal, una práctica oriental, una costumbre oriental. Rasuró su cabeza en señal pues de duelo, es una costumbre, repito, pero lo que quiero señalar es lo siguiente: y se postró en tierra y adoró. ¿Qué solemos hacer un buen número de cristianos cuando viene lo difícil, cosas difíciles de la vida? Job se postró y adoró. Unos van y se toman 3 botellas de tequila. Otros le preguntan a Dios, ¿por qué a mí? Están allí ante su abuelita, que ya tiene como 1500 años de vida, la pobre, porque no la dejan que se vaya con el Señor, y se muere y se enojan con Dios. ¿Por qué te la llevas? Hermanos, a veces no necesitamos ni mucho discernimiento, puro sentido común. Allí, ¿cómo debemos orar? Señor, hágase tu voluntad, pero ya sabemos cuál es, ¿o no? Y cuando ya el Señor tome a tu papá, como tomó a mi papá un día, o a tu mamá, que mi mamá ya está bien ancianita, y yo le hablo de su próximo paso, que está, bueno, no está uno, no sabe, no sé si yo me muera primero, pero lo más normal es que ella parta, pero ya está bien viejita, tiene como 95 años, y hablo con ella, le digo, mamá, ya sabe que está muy próxima. Sí, mi hijo, dice, y ya casi no ve, y dice, sí, dice, oye hijo, ¿y voy a ver a tu papá? Le digo, claro.
Dice, no, pero pues el mejor es ver a Jesús, ¿verdad? Claro. Y se emociona. Y bueno, si Dios como es la ley de la vida, cuando la tome, bueno, pues sí me va a doler, ¿me explico? Pero pues voy a darle gracias al Señor, tanto que me dejó esa mujer tan noble que fue toda su vida, tan sencilla, tan servicial, tremenda mujer. Yo estoy muy, muy agradecido con el Señor, pero esto hizo Job, se postró y adoró. Entonces el cristiano íntegro, maduro, adora a Dios en los momentos más difíciles. O sea, se refugia en el Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que el Padre busca, ¿qué? Verdaderos. No dijo adoradores, dijo verdaderos. Porque el verdadero adora al Señor en las buenas y en las malas. ¿Sí? Una vez a Chava Pardo le sucedió algo se los voy a contar. Salvador Pardo es uno de los pastores en Casa de Oración en Guadalajara. Estábamos adorando al Señor como hace un rato y él estaba con sus manos levantadas. Entonces de pronto yo vi de reojo que se le acercó a alguien y era un hombre de la congregación y él estaba así y lo agarró así, mira, hizo así y yo vi, dije, este hermano qué onda, pero yo no escuché lo que le dijo y le dijo algo y chaval hizo así, le dije, oye, ¿qué pasó? Después le pregunté y me dice, ¿tú crees? El hermano se me acercó y me dijo, sí, qué fácil es adorar a Dios cuando tienes un BMW, cuando tienes un negocio bien próspero. Dice, pero así te quisiera ver cuando no tienes nada. Qué mala onda del hermano, ¿no? O sea, era obvio que él no tenía ni bicicleta, que su negocio no le estaba yendo bien, o quizás y que estaba mal, pero en lugar de adorar a Dios, hoy le reclamó. Cuando a mí me consta que no fue así al principio. Dios lo ha bendecido, pero ha sido un hombre que siempre se ha mantenido por años y años y años, y en las buenas y en las malas ya está adorando al Señor. Entonces hay de cristianos a cristianos. Bueno, posteriormente el Señor trató con este hermano. Él sí tomó la disciplina del Señor y fue y le pidió perdón. No, claro, hermano, no hay problema. Pero fíjense cómo tenemos distintas reacciones. Y esta reacción, por supuesto que le agradó al Señor. Por supuesto. Porque ahí está Él mostrando toda su confianza. ¿Se acuerdan cuando Dios le promete a Abraham un hijo? Y Dios tarda 25 años en dárselo. Eso nos muestra que eso de que les voy a dar 10 pasos para recibir las oraciones, ya, son mentiras. Todas esas predicaciones no son verdad. Dios hace las cosas cuando quiere. Dice que en su tiempo Dios envió a su hijo y pasaron miles de años. De cuando él habló allá en el huerto, que dijo tu simiente, hablaba ya de Jesús. Y así, Dios le da finalmente, después de 25 años, le da a Abraham su hijo. Y ya cuando lo tiene y va creciendo el niño, pues imagínense, los dos ancianitos y en la vejez haber tenido un hijo, aquello ha de haber sido extraordinario, ¿no creen? Y de pronto a Dios se le ocurre, bueno, esto es entre comillas, decirle, Abraham, toma a tu hijo al que amas y ofrécemelo en holocausto. Esa prueba sí está. Y como en aquellos tiempos, pues él venía de una religión, de religiones paganas, pueblos paganos que ofrecían a sus hijos, pues él dijo, pues sí se lo ofrezco. Y tomó la leña y tomó a su hijo y vámonos al monte. Y Isaac, el pequeñito, dicen que era un jovencito como de 12 años, dicen los entendidos. Entonces él preguntaba, papá,
aquí está la ley, ¿dónde está el holocausto? Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Tú sigue, sigamos caminando. Qué increíble. Y luego lo ata ahí en el altar y está a punto de degollarlo. Híjole, qué tremenda prueba. Pero Dios envía a su ángel y le dice: detente, Abraham, detente, porque ahora sé que temes a Dios. Bueno, y él ya sabía. Eso es una manera de decirlo para que nosotros lo entendamos así. Pero fíjate la reacción. Hasta el último minuto. Dios nunca llega tarde, ya sabemos, pero Dios lo probó. Ahora, Job, en el versículo 21, después de escuchar la noticia de que sus hijos habían muerto y había perdido todo, y se postró y adoró. Dice en el versículo 21 que dijo Job lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. ¿Estaba diciendo la verdad? Porque ¿quién llegó ya con su reloj o con su troca? ¿Naciste con la troca que está allá afuera? No, nadie. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Y luego dice otras par de cosas. Jehová me dio todo lo que yo tenía, dice una versión. Pero también el Señor tomó, dice otra versión, aquí dice, quitó todo lo que Él me había dado. Sea el nombre de Jehová bendito. Algunos cristianos, o muchas veces, no sabemos leer la Biblia. La Biblia es un libro que debe de leerse de corrido, ¿sí? Para poder entender lo que dice el texto. Es muy común, y más en estos tiempos se está dando, que tomemos nada más un versículo y lo saquemos así del contexto y no dice lo, o sea, cuando sacamos un versículo del contexto de todo lo que se está diciendo, lo que viene arriba y abajo, lo podemos hacer que diga lo que nosotros queramos, y ese es un error grave, y ese es un distintivo de muchos predicadores el día de hoy, que sacan el texto y dicen lo que ellos quieren. Y yo he escuchado predicadores que dicen: no, aquí Job está diciendo una mentira, porque Dios te da y nunca te quita las cosas, dicen. ¿Los han oído? Bueno, te dio la vida, ¿no? ¿Y qué hace cuando te mueres? Pues te la quita. Ahora, si esto no fuera verdad, que Dios da y quita, entonces ¿por qué a algunos que les da sí les quita? Es que dicen: no, pues es que Dios no es así, pero el que te quita es el diablo. Entonces hasta le componen canciones: que dame lo que me quitaste, y que te reclamo lo que me quitaste. Y tú dices: hijo, qué tremendo. O sea, ¿dónde está esa enseñanza torcida en la Biblia? No existe. Lo vamos a comprobar porque la misma Biblia lo dice. Dice finalmente: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ok, este mismo principio, esto mismo que Job dijo, resulta que el apóstol Pablo también lo dijo en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 6:7 dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Ahí está. Ahora bien, bueno, quizás voy muy veloz. ¿No hay manera de poner los textos en la pantalla? No hay manera, ok. Job 1:22. Aquí comprobamos que lo que dijo Job fue la verdad. Y esto ya contradice a los que dicen lo que mencioné hace un momento, de que no fue Dios el que te quitó, fue el diablo el que te quitó, dicen. Pero miren lo que dice Job, Dios de Job. En todo esto, o sea, en lo que dijo Job, no pecó Job. Ahí está. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí despropósito significa un error, un desacierto. O sea, Dios no se equivoca, hermanos, por el amor de Dios. Dios es imposible, Dios no se equivoca. Él es todopoderoso, Él es soberano, Él tiene todo bajo su dominio.
Por consiguiente, podemos ver, si analizamos detenidamente, que Job tuvo en ese momento, o sea, hace miles de años, tuvo la revelación de lo que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos enseñó en Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, en este versículo de Romanos 8:28 hay un verbo crucial, que es el verbo saber. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? El problema está que no todos saben. ¿Qué? Lo que dice después. Muchos lo ignoran. Y ahí es donde se meten en problema algunos cristianos. ¿Por qué? Porque al ignorar que todas las cosas ayudan para bien, se ponen mal. Es mejor saber que ignorar, ¿no? Dios le dijo a través del profeta, le dijo a Israel, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, conoce. ¿En qué se complace Jehová? En entenderme y conocerme. Fíjate, en entenderme. ¿Por qué hace las cosas como las hace? ¿Por qué a veces sí contesta la oración? ¿Por qué a veces tarda 25 años? ¿Por qué a veces no contesta? ¿Por qué a veces pasan cosas que para nuestra humana percepción son terribles y nos desconcierta porque nos pasó a nosotros, pero nos deja en el suelo porque ignoramos? Pero si sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, todas las cosas, en el griego es una frase que implica cosas buenas y cosas adversas. Por ejemplo, es una cosa adversa que si yo salgo ahorita de la iglesia, estoy sirviendo al Señor y ya no encuentro mi troca, se la robaron. Pues ahí yo me siento mal, es obvio, ¿no? Digo, no, pero si todavía la debo, o qué sé yo, ¿no? Pues me pongo mal, pero si sabemos, eso es humanamente hablando, pero si sabemos, si entendemos que a los que aman a Dios, cualquier eventualidad, sea buena o no, o sea adversa, nos ayudan. Esa palabra ayudar significa cooperan para hacer finalmente algo bueno, Dios, en nuestras vidas. El problema está cuando lo ignoramos. ¿Sí? Esa es una revelación que tuvo Job y no tenía Biblia. Fue una revelación que tuvo Job y no tenía pastor. No iba a ninguna iglesia, pero tenía una relación con Dios. Ahora no se me tuerza, ¿eh? No diga, no, pues ya no necesito un pastor, no voy a la iglesia y revélame todo. No, porque luego se los encuentra uno. Yo a usted lo conozco, usted es predicador. Y usted se llama Chuy Olivares. Sí, mucho gusto. ¿Y a qué iglesia vas? No, yo no voy a ninguna iglesia. ¿Cómo? No, yo no necesito congregarme. ¿Y quién es tu pastor? Jehová es mi pastor. No. Y tuercen las cosas, no. Bueno, vemos pues, volviendo a Job, cómo Dios mismo dice que no le atribuyó a Dios error alguno. O sea, cuando él dijo, Dios lo que me dio, pues lo volvió a tomar, está bien, yo bendigo al Señor. Él dijo la verdad, mantuvo su integridad, su firmeza, sus convicciones ante la adversidad. Pero allí no terminó la cosa. Job tenía una esposa, una señora. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que todavía no se casan? Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Son solteros? O sea, quise decir jóvenes solteros. A ver, levanten su mano. Pónganse a orar y ayunar para que Dios les dé, de verdad, una buena mujer. Una buena mujer. Pero también las jovencitas oren para que Dios les dé un hombre como Job. ¿No quisieran un hombre como Job? ¿Sí o no? No, nadie.
¿No quieres un hombre como Job, temeroso de Dios, recto, que te ame? ¿No quisieras? Sí, pues a orar se ha dicho. Fíjense que Job tenía una esposa, miren lo que le dijo. Sin embargo, él se mantuvo, Job 2:9. Entonces le dijo a su mujer, porque ella vio que se postró y todo, y le dice a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? O sea, ay, ¿de qué te sirvió ser tan perfecto? O sea, íntegro. Si nos quitó nuestras hijas, Dios. Y mira lo que le dice: maldice a Dios y muérete, le dice. ¿Maldice a Dios? Bueno, yo le doy un consejo a los varones: si algún día pasa alguna situación adversa y tu esposa se descompone toda y te dice que no, ya ves de qué no sirve ir a la iglesia, no digas nada. Ora por ella, porque está en una aflicción terrible. O sea, por ese lado se entiende pues el desconsuelo de una madre, sí, pero se ve que ella tenía otra forma de ser, otras convicciones en cuanto a su fe. Pero Job le contesta lo siguiente, dice en el versículo 10: él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o que hablan a la ligera, dice, así has hablado. Y le hace una pregunta: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, el mal, aquí yo lo explicaba en estos días pasados, el mal no se refiere aquí a la maldad en sí, sino a las cosas adversas que nos suceden. Eso es lo que Job está diciendo: recibiremos el bien, o sea, que tenemos trabajo y que se multiplicaron las vacas y que encontré petróleo en mi propiedad, o que pusieron una antena y que me dan $10,000 al mes, cosas de esas, ¿no? Que parece que es común por acá, ¿no? Bueno, ahorita el aceite ha bajado, ¿verdad? Bueno, Job está diciendo: recibiremos el bien, o sea, todas las bendiciones. ¿Y qué cuando vienen cosas adversas? Esas no las vamos a enfrentar, no las vamos a asumir. Y miren lo que dice al final del versículo: en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Ven cómo al leer más de la historia de Job nos damos cuenta que lo que dicen algunos predicadores está equivocado? Porque ellos dicen que Job se equivocó y Dios dice que no. O sea, que se equivocó cuando dijo Jehová dio, Jehová quitó. Y dice aquí que no. Entonces, alguien tiene que estar equivocado. Dios no se equivoca. ¿Están aprendiendo? Bien. Fíjense, el Proverbio 11:20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos, acuérdense que estábamos hablando de que Job era un varón perfecto, mas los perfectos de camino les son agradables. Los de perfectos, los íntegros, que mantienen sus convicciones en las buenas y en las malas, que mantienen su devoción, su fe en las buenas y en las malas. Así era Job, y esa es la clase de creyente que le agrada al Señor. Acuérdense que él dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros queremos ser cristianos agradables, ¿no es cierto? Ahí está un tremendo ejemplo. Dios le dijo a Abraham en Génesis 17:1, dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, ¿por qué? Porque fue la edad cuando le dio a Isaac, y Dios sabía que él sería el padre de la fe, pero tenía que irlo formando, tenía que irlo ejercitando para que su fe, al ser probada hasta el límite y él se mantuviera
creciera y llegara a ser lo que hoy es Abraham. Es el padre de la fe, así lo nombra la Biblia. Y dice también que nosotros somos hijos de Abraham, en el sentido de que somos gente de fe. Qué importante es para Dios que nuestra fe sea perfeccionada, para que cuando Él venga, esa fe, dice Santiago, sea hallada en alabanza, o sea, sólida, fuerte. Pero ¿qué es lo que nos va a hacer la fe sólida y fuerte? Pues las pruebas, ¿no? Las adversidades, y tú te mantienes. Dices, no, pero Dios no me va a abandonar, y Dios es fiel, y estás en la tormenta, y tus convicciones tienen que estar allí sólidas. ¿Para qué? Para que tu fe crezca, madure. Eso es lo que era Job, un varón. Eso es lo que significa un varón perfecto. Ciertamente Job, como dije al principio, tuvo momentos de desconcierto, ¿sí? Pero eso es un distintivo de todo ser humano, por más perfecto que sea. Sin embargo, en sus titubeos que llegó a tener, siempre tuvo el tino de meditar y reaccionar y volver a Dios. Y él hizo algunas preguntas al Señor, así como en su aflicción y en su dolor, hizo algunas preguntas que parecía como que Job flaqueaba. Y es legítimo, fíjense, es legítimo cuando a veces me preguntan hermanos, pastor, ¿es ofensivo a Dios preguntarle a Dios por qué? Le dije, mira, no necesariamente. Si tú le haces esa pregunta, ¿por qué, Señor? Pero se la haces con la actitud correcta, no estás ofendiendo a Dios. Pero hay quien sí lo hace, se puede hacer con la actitud incorrecta. ¿Por qué a mí? Y si yo te he servido, ¿y qué? No, Dios, tú eres injusto. No, así no. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso tiene su significado, obviamente. Estaba escrito en los salmos para que se cumpliera cada detalle de su sacrificio, etcétera. Pero es obvio que su pregunta no es como las que nosotros le hacemos a él, ¿sí? Entonces ahí estaba Job en su lucha y finalmente vuelve a Dios. Y miren, vamos a leer Job 42, versículo 1. Después de hacerle ciertas preguntas que Dios entiende también el corazón y la situación, Dios le responde. Bueno, él le había preguntado, no, te voy a preguntar. Entonces Dios le dice, ok. Dice, yo te voy a preguntar a ti, le dice Dios, ¿verdad? Vamos a leer. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Ahora, ¿por qué dijo eso? Porque previamente él había cuestionado, ¿sí?, en su aflicción a Dios. Le empezó a hacer ciertas preguntas y Dios lo apaciguó, lo calmó a su siervo Job y le dijo, ok, me estás preguntando, yo te voy a también hacer unas preguntas. Eso está en otros capítulos. Y le dice, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas en el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el mar y puse límites? Dice, dímelo. Y ahí fue donde Job dice, no, bueno, no, está bien. Y ya no discutió con Dios. Y fue cuando él responde Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Otra vez aparece el verbo conocer, saber. ¿Ven qué importante es? Conozco. Aquí la pregunta sería, ¿tú conoces que todo lo puede el Señor? Bueno, es una cuestión de fe, pero la fe, si no tiene obras, es muerta. No sirve de mucho. ¿Cómo tú llegas a conocer que en realidad Dios todo lo puede? ¿Sabes cuándo? Cuando tú estás en el conflicto, en la situación,
en la adversidad y le das el espacio a Dios para que Él obre. Entonces, tú ya viste que Dios obró, y aún en el momento más difícil de tu vida, aún Dios obra. Puede ser a través de consolación, de que de una manera inexplicable tú tengas una fortaleza que los demás pueden ver. Dicen, oye, está en un momento tan difícil. Yo no sé, dicen, ¿qué haría yo si a mí me hubiera pasado esto? Dicen, pero mírala, o míralo a él, pues ¿de qué está hecho? Bueno, es que cuando nosotros tenemos fe y confiamos en el Señor, viene la gracia de Dios que nos capacita. Volviendo a lo de los entierros, por lo general he visto en los familiares de cristianos, cuando muere un cristiano, con mucha paz. O sea, sí lloran, pero hemos tenido entierros que pues la forma de morir quizás no es la que uno deseara, ¿no? Pero al fin están con el Señor. Pero se ve a la viuda, el viudo, los hijos, así con mucha paz. Y claro, los que no conocen a Dios o los que no entienden de esto, aunque sean cristianos, dicen, oye, ¿no la quería? Claro que sí la quería, pero mira, no se ve. Bueno, pues es que, ¿qué sucede? No se ve. ¿Qué es lo que se ve en un funeral, verdad? Pues a veces estamos enterrando a un hermano, estamos cantando y hay una armonía bien bonita. A veces hasta nos han venido a decir, oigan, vengan y cántenos acá también, ¿no? ¿Cuánto cobran? De verdad, ¿eh? Pero a veces estábamos allí sepultando a algún hermano y hay otro así al lado o a los 10 metros. No sé si les han visto esa escena. La gente se sigue muriendo y vemos cómo la esposa se quiere tirar al hoyo. No me dejes, no me dejes. Y son escenas desgarradoras. Y ahí es donde escribe Pablo, no, ustedes no deben ser como los que no tienen esperanza, que se les acaba todo. No, acuérdense que el Señor va a venir por nosotros, el Señor va a resucitar a los que murieron en Cristo y luego nosotros seremos transformados, seremos arrebatados. Consuélense unos a otros con estas palabras. O sea, un funeral cristiano es bien diferente a uno que no es cristiano. Pero aquí el punto es que dice que Job respondió, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. Sigo leyendo en Job 42:3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Pero después, pero comienza a decir, ahora conozco, ahora entiendo. Y ese es un proceso. Pero ¿cómo es que vamos creciendo? Cuando empezamos a darle en las situaciones difíciles de la vida, nosotros respondemos como Job, ¿sí? Con gratitud, con obediencia, con adoración. Es cuando empezamos a conocer y eso nos va perfeccionando como Job. Sigo leyendo. Dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Qué distinto, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y luego ahí está el arrepentimiento de esa duda que llegó a tener. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí se está viendo la devoción de Job, ¿sí? La segunda característica de este varón que agradó a Dios era la rectitud. Dice Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, número 1, perfecto, número 2, recto. ¿Qué significa esto? Viene de una palabra hebrea, yazar, que significa hombre de bien o mujer de bien. Habla de alguien que es derecho, habla de alguien que es justo, ¿sí? Por consiguiente, el varón recto, la mujer recta, de bien, derecho, justo,
es bendecido por Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? La bendición de Dios no viene así nada más. Hay un texto, creo que es en Proverbios, donde dice que la maldición no viene sin causa. Y lo contrario es igual. La bendición no nada más viene así. No, Dios bendice al obediente. ¿Sí o no? Dios bendice al generoso. ¿Verdad que sí? Dios bendice al perdonador. Dios bendice al misericordioso. Y siempre son promesas. Te mostrarás misericordioso con el misericordioso. Y si ustedes no perdonan sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en el cielo les perdonará. Entonces las bendiciones, no que nos las ganemos para salvación, no estoy hablando de eso. Pero sí tenemos que mostrar. Entonces, ya cuando vemos, yo como pastor veo en la vida cotidiana el crecimiento de los hermanos en la iglesia. Y hay unos que tienen 10 años, otros que tienen en el Señor, otros que tienen 20, otros que tienen 2 años, 3 años. Y hay ocasiones en que yo veo crecer y madurar más rápido al que tiene 3 años. Entonces analizo la situación y empiezo a mirar y analizar y digo, bueno, ¿dónde está el punto aquí? El punto está en que este de 3 años obedece más rápido, es más dócil, ¿entiende? Es más humilde ante el trato de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios empieza a tratarlo, se dobla y se humilla, y otros así como que, no, si yo soy ujier y mira lo que me pasó. Una vez un hermano me decía, mano, mi negocio anda bien mal, dice, yo ya le dije al Señor, Señor, estoy diezmando y no me bendices. Le digo, no, es que así no, tu actitud no es la correcta. Dice, no, pues a mí se me hace que eso no funciona y sacan sus cosas. No, hermano, sí, no. Y tiene que estar uno corrigiéndoles, ¿no? Fíjate, en Deuteronomio 6:17, ahí está esto que acabo de decir, que el varón recto, la mujer recta de bien, derecho y justo, es bendecido por Dios. Dice Deuteronomio 6:17, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová. Cuidadosamente, meticulosamente, de los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Mira el 18, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien. ¿A cuántos quieren que les vaya bien? Ahí está. ¿Sí? A los hijos Dios les dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa, dice, para que te vaya bien. Y cuando mis hijos estaban creciendo, que cuando uno es joven o niño que va creciendo, que son hijos de padres cristianos, tienen que nacer de nuevo. ¿Sí sabía eso? No nacen cristianos ellos. Y aquí es donde se ha cometido un error, que asumen muchos que porque nació en un hogar cristiano, ya es cristiano automáticamente, y no es así. Y el problema con eso es que sí se aprenden versículos y ciertas conductas, pero si no nacen de nuevo un día, les sale la naturaleza. Y se asustan los papás. Y dicen cosas, ay, si todavía el año pasado levantaba las manitas y la niña agarraba un panderito y le hacía así y citaba el Salmo 119. Y ahora mire lo que... ¿Por qué? ¿Ya nació de nuevo su hijo? Ah, pero él es cristiano. No, espéreme, no confunda que nació en hogar cristiano. Ese ha sido un error en las generaciones aquí en los Estados Unidos, de verdad. No se les enfatizó, no se les insistió que a los niños, cuando agarran algo que no es de ellos, se les diga es un pecado. Claro, la psicología dice, no, los vas a destrozar, los vas a destruir, los vas a traumar. Bueno, o le hacemos caso a la psicología de los hombres o a la palabra de Dios. Y dígale, porque eso es lo que va
poniendo en el corazón del niño o del joven convicción de pecado, y el Espíritu lo toma. Llega un momento en que el joven dice: soy pecador, necesito a Cristo. Yo esperé 17 años para que mi hijo, el mayor, se convirtiera. Yo sabía esto, pero estaba yo ahí, ¿verdad? Había veces que tenía que callarme porque se ponía mal, y había veces que le decía un texto, yo le decía: mira, hijo, y le decía algún texto, y dice: sí, Proverbios 20:11. Híjole, pues si se la sabía desde niño, imagínese. Pero él tenía que nacer de nuevo. Y cuando nació de nuevo, cuando lo vi entrar, fue a un campamento de jóvenes de la iglesia, yo dije: ya, porque se le veía en el rostro, uno se da cuenta. Dije: ya. Y mi esposa me hace como diciendo: Dios. Y ya me contó una historia bien tremenda y bonita. Sigo en Deuteronomio 6:18: haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien, dice, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Ahora, fíjense cómo Dios les está diciendo: haz lo bueno y lo recto. Pero la generación de Moisés, ¿hizo lo bueno y lo recto? No entraron. Se quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por desobedientes. ¿Qué le ha dicho al Señor que haga o que deje de hacer? Obedezca. Entonces el hombre, la mujer buena, recta, el hombre bueno y recto, no solo lo vive, sino también lo enseña. Hay un caso ahí de Samuel, se los voy a leer, no tienen que buscarlo. El pueblo estaba pues rebelde, una característica del pueblo de Israel de esos tiempos. Y dice Samuel lo siguiente en 1 Samuel 12:23: así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes, dice, os instruiré en el camino bueno y recto. Y esto debe ser un principio para nosotros los pastores. Siempre instruir en el camino bueno y recto. Siempre, aunque a veces a las ovejas no les gusta que esté uno insistiendo, ¿sí? Pero como padres tenemos que hacerlo, como padres espirituales y también como papás con nuestros hijos. Vamos a la característica número 3 de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, número 1, perfecto, número 2, recto, y número 3, temeroso de Dios. ¿Qué significa temeroso de Dios? Habla de un hombre respetuoso de Dios, reverente. Eso significa un hombre temeroso de Dios. El temor a Dios hizo de Job un hombre notable. ¿Por qué? Porque tuvo temor de no hablar mal de Dios. Tuvo temor, de no ofender a Dios con su actitud. Tuvo temor y respeto al trato de Dios. Y lo aceptó, y Jehová me dio y Dios me quitó, sea el Señor bendito. Tuvo temor de rebelarse, y Job conocía los secretos del temor a Dios. Hay algo tan poderoso cuando un cristiano teme a Dios, lo respeta, ¿sí? Tiene reverencia hacia Dios. Job de alguna manera conocía lo que después se nos revela a través de los escritores de la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 147:11 dice: se complace, en una versión dice: se agrada Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. En Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Qué versículos, ¿no? Proverbios 10:27 dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Wow. En Proverbios 14:26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza,
en el respeto a Dios, algo se produce aquí. Y hay una confianza y una fe inquebrantable, porque le temes a Dios y dices, no, es que Dios Él sabe todo, Él todo lo puede. Y Él me va a ayudar, Él me va a sacar de esta. Y Dios se agrada. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Y uno más, Isaías 33:6, reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación, y el temor de Jehová será su tesoro. Qué versículos, ¿no? Y finalmente, el último, el cuarto rasgo de la vida de Job, de su carácter, que hizo que Dios se agradara de él, es que era un hombre apartado del mal. ¿Sí? La frase hebrea que traduce apartado del mal, el diccionario dice que se refiere a hacer lo malo de manera física, o sea, de agredir a alguien. Él no era un hombre así. Respetaba la integridad física de los demás, o sea, no era un hombre buscapleitos o agresivos. ¿Sí? Fíjate, la Biblia dice a los esposos, Pedro, el apóstol, en su primera carta dice, maridos, vivan sabiamente con su esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ellas son coherederas de la vida, lo mismo que ustedes, para que sus oraciones, dijo, no tengan estorbo. Y yo a través de los años lo he comprobado. Hombres que no les va bien en el trabajo, que no les va bien en el negocio, y oramos y todo, pero llega un momento en que por el Espíritu hace sentir a uno como consejero, ¿no? Oye, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Y por qué esa pregunta? Bueno, entonces ya les saco, mira, es que, y les leo lo que les acabo de comentar, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo te trata tu marido? Y voltean así. Dice, no, ya. Hablan sin hablar, ¿verdad? ¿Eres áspero? ¿Eres brusco? ¿Le dices cosas ofensivas? Y luego ya ves a la esposa y las lágrimas nomás le caen así. Y tú ya dices, como pastor y consejero, dices, bueno, a ver, vénganse, siéntense. ¿Cómo están las cosas? No, pues es que, a ver, dime, mujer. Y voltean a verlo así, no te va a hacer nada. ¿Verdad que no la vas a golpear? Y me ven así como, ¿tú le pones la mano encima? Bueno, es que es insoportable. Ah, mira, estás aceptando. Oye, ¿cómo quieres que te vaya bien? ¿Qué dice aquí? Para que tus oraciones no tengan estorbo. Por eso no te contesta nada el Señor. No agachen la cabeza porque están evidenciando. Cuando menos háganle. Sí, pero no le hacen. Y la esposa le hace. Bueno, pero yo oré al principio. Pablo le enseñó a Timoteo cómo debía predicar. Y le dijo, redarguye. Ayer lo enseñamos, los que estuvieron. Redarguye, reprende, exhorta, corrige, anima. Bueno, yo ahora quiero animar a los esposos. Cambien. Traten a su esposa como vaso más frágil. Son coherederas de la gracia. Trátala como cuando empezaste a echar novio. Así te quiero ver siempre, ¿eh? A ti, así abrazando a tu esposa. Si vengo dentro de 3 años, te quiero ver así. No, ella por acá y tú por acá después. No, pero ya en serio, esto sucede en matrimonios cristianos. Y no es la voluntad de Dios.
Y las oraciones pueden estar topando en el techo, no están llegando a Dios. Pablo dice a los colosenses que no seáis ásperos con vuestra esposa. La aspereza es hablar rudo. Y como los varones por naturaleza somos rudos y somos más parcos en el hablar y somos así como más, solemos ser rudos en el trato verbal, ¿sí? Alguien puede decir, no, yo nunca le pegaré ni le he puesto lo que bueno, gloria a Dios. Pero sabes que la Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada. Un golpe de espada. Para saber cómo era un golpe de espada tenemos que estudiar el contexto cultural de esos tiempos. Las espadas que usaban eran de 2 filos. ¿Y se acuerdan que dice que la palabra es como una espada de 2 filos? Que penetra, o sea, es tan filosa que y hace la metáfora de que la palabra penetra como espada hasta lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos, o sea, penetra. Y cuando dice que hay hombres, así dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Tú le puedes cortar a tu esposa con una palabra áspera y dura sus ilusiones, su ternura, su romanticismo, cuando le dices cosas así. La mujer por naturaleza es más romántica que el varón y es más detallista y te pone la florecita allí. Y si tú llegas y a mí no me andes poniendo esto, a mí dame el plato de frijoles. No, o sea, y la esposa, pero es que no seas cursi. Oye, no, espérate. No, está mal eso. Yo sé que esto no les gusta a los varones, ¿no? Y a las mujeres están así, deles. No, pero mira, qué hermosa flor y qué bonita flor. Pero tú eres la más bella del jardín. No, de verdad, de verdad. Entonces tú oras al Señor y el Señor recibe la oración, ¿sí? Y Job era apartado del mal. Él no agredía ni físicamente ni moralmente. Esa es la definición de apartado del mal, fíjense. Si ustedes se fijan, la respuesta que le dio a su esposa era de acuerdo al Señor. O sea, le dijo, has hablado neciamente, pero, a ver, y la llevó a reflexionar, ¿recibiremos solo el bien? No la adversidad, no, hay momentos difíciles, tenemos que enfrentarlos con fe, y mucho menos la noqueó. Entonces, ese varón agradó a Dios. ¿Sí? Pero hubo mujeres también semejantes a Job. Y quiero terminar con el Salmo 1, porque es un salmo muy rico en definir a un hombre o una mujer así. Dice el Salmo 1:1, lo voy a leer. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será bendecido por Dios. Y lo dice en el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo, la hoja que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pero Dios quiere bendecirnos. Somos cristianos, somos hijos de Dios, y tenemos que alinearnos a eso. Eso es un cristiano agradable a Dios. El reto ahí está. No somos
perfectos o impecables, pero queremos, porque perfección en la Biblia pues, no significa impecabilidad, sino madurez. Y todos tenemos que ir hacia la madurez. Amén. Va a ser bendecido nuestra familia, por consiguiente la congregación, y ya por consiguiente este país, tu comunidad, por gente como Job. ¿Cuántos quieren ser? Yo sí, es un anhelo, ¿verdad? Un deseo, y siempre hay que estar allí. Pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé gracia y que algún día, cuando ya en el final de los tiempos esté el Señor allí recibiendo a los suyos, Él diga: bien, buen siervo y fiel, entra. ¿A dónde? Al gozo de tu Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios muy paciente. Fuiste paciente con las debilidades de todos los grandes hombres y grandes mujeres que tú formaste, Señor. Moisés, Abraham, Job mismo, de quien hoy hemos aprendido. Mujeres como Esther, Ruth, María, Pedro, Pablo mismo. Sí, nosotros leemos sus historias y decimos, qué hombres, qué mujeres tan tremendas, pero si observamos detenidamente, hubo un trato, una formación tuya, Señor. Y tú moldeabas sus corazones día tras día, con mucha paciencia. Pero también ellos demostraron su fe por sus obras, su obediencia. Cuando ellos desobedecían, tú los reprendías y los disciplinabas y los corregías, como a David, el rey, que era conforme a tu corazón. Pero venían en arrepentimiento, se iban, pero volvían como Job. Cuando Saúl perseguía a David y lo quería asesinar, y en una ocasión Saúl, estando en una cueva, dormido allí, desarmado, David lo tenía a la mano, pero dijo: no, yo no soy. Sus amigos le decían: Dios te lo ha puesto en tus manos, pero él dijo: no, yo no soy así, yo no soy un asesino. Líbreme el Señor de levantar mi mano contra el rey. Estos eran y son y serán los hombres, las mujeres que Dios está buscando. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia, como se la diste a Pedro, que después de que te negó, tan episodio tan triste, tú lo levantaste, Señor. Levántanos, haznos hombres y mujeres conforme a tu corazón, hombres que amen a sus esposas, que amen a sus hijos, que sean trabajadores, que sean responsables, mujeres respetuosas. Y este país que en años atrás se fue formando y llegó a ser el país número 1 en todo el mundo, fue por el carácter de los hombres que fundaron este país, que se ha ido deteriorando y ahora está en crisis porque se están perdiendo esta clase de cristianos. Pero, Señor, queremos que un día tú digas de nosotros: hubo en Jacksboro hombres y mujeres perfectas, rectas, temerosas y temerosos de Dios y apartados del mal. Y que quede grabado en las lápidas: aquí yace un hombre que amó a Dios, amó a su familia, amó y respetó a sus hijos, y fue una bendición para esta población. Señor, danos de tu gracia. Queremos agradarte a ti
Y el agradarte a ti quizás nos lleve a desagradar a los demás, pero eso no importa. Lo que nos importa es lo que tú piensas de nosotros. Quizás la gente hable mal de nosotros, pero eso no es lo importante. Lo que la gente opine de nosotros. Puede haber muchas opiniones, pero en el final, al final de nuestra vida, eso no tiene ningún sentido. No importa nada. Importa lo que tú digas de nosotros, la opinión que tú tengas de nosotros, porque tú nos conoces, Señor. Ayúdanos. Bendice a las familias, Señor, de esta congregación. Bendice a las familias de las congregaciones, de los pastores que están aquí en esta mañana, en Houston, en Dallas, en Fort Worth. Y los pastores que vinieron de las casas de oración, bendícelos a ellos, Señor, sus esposas, sus hijos y cada familia que forma parte de alguna casa de oración, Señor, para que tú sigas trabajando en nosotros, Señor. Gracias por lo que hiciste estos días. Estamos muy agradecidos y contentos, Señor. Regresamos a nuestras casas contentos de ver que tú sigues siendo un Dios muy amoroso, paciente, pero que sigue trabajando en nuestras vidas. Bendice, Señor, aquí la congregación en Jacksboro, que a quienes les has dado un espíritu de servicio, Señor, bendícelos, dales mucha paz, armonía en sus hogares, y que sigan creciendo, Señor, y que sigan siendo una luz en esta parte, en los Estados Unidos. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor.